abuelo me hablaba de una carrera que era muy importante y muy prestigiosa, que era en Inglaterra, que era el TT de la Isla de Man. Y mi padre empezó también a traer pues, DVDs, revistas, porque en aquel entonces no existían páginas de internet en las que puedas ver vídeos y todo esto. Entonces era algo como muy exclusivo y a la gente que realmente le gustaba esa carrera, pues buscaban información sobre ella. I've been living on the Isle of Man for 15 years. Originally, I'm from Coventry in the UK, but I moved over to the Isle of Man and never looked back. Just the way of life, the people, they love motorcycles. They treat you no different, you know? If you live in Spain and you race the motorcycle, you are treated like a god, you know? In the Isle of Man, they treat you like you work in the office, which is exactly what I liked. I love to live in the Isle of Man. 80,000 people live in the Isle of Man, but in the TT week, there is 250, 300,000 people come to the island. It's such a special event. I am the same as everybody else that is there, looking with the mouth open of what they do, you know. I go out with the friends, sit in the bank like everybody else and watch the race. The atmosphere of the whole TT is incredible. I live near the bottom of the mountain section. I know the circuit like anybody else. I can always hear the bike 4 a.m. in the morning. When they start to go in the mountain, the road bike, I'm used to the noise of the motorcycle. So to hear them all the time is knowing they are having fun, because the people ride the motorcycle to have fun. Me parece que es el extremo puro. Yo no correría mi vida, pero los que lo hacen los respeto. Eso están zumbados realmente. A 300 y pico, en una carretera que no tiene el asfalto de un circuito ni en broma, con casas a los lados y un bordillo. ¿Pero dónde vas, Pedrito? Es que ya no es que te vayas a romper, es que la vas a diñar. Se finí, caput, no more. Para muchos es la carrera más peligrosa del 60 mundo. kilómetros sorteando baches y muros de piedra sobre una carretera comarcal. Una auténtica ruleta rusa del motor, un circuito que ha sido la tumba de centenares de pilotos. El sacrificio y el riesgo están estrechamente ligados a nuestro deporte. Los pilotos lo asumimos como parte del juego. Todo esto sería imposible de entender sin una palabra clave: la pasión. La pasión que sentimos por el mundo del motor, que nos compensa todo el sacrificio y que nos ayuda a superar las dificultades. Vamos a conocer a muchos pilotos que, además de superar obstáculos aparentemente insalvables, nos demuestran que lo imposible no existe. Ahora no se puede. Attention pilot, cam by numbers 21 to 40, 21 to 40. Make yourselves ready and wait for my instruction to move to the start line. Yo no hago ponting. Si se me rompe la cuerda, ¿qué? No hago paracaidismo, ¿no? Pues si no se me abre el paracaídas, ¿qué? No hago salto base, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? Y trabajo de policía, ¿no? Tengo que llevar una armilla antibalas y una 9 milímetros aquí en la cartuchera, ¿no? La vida es peligrosa. People looking in from the outside, they go, oh, you're mad, oh, you're crazy, you're this, you're that. It goes deep inside. It's really, really hard to explain. If you've never done it, you'll never really understand. Un loco allí no aguanta ni un kilómetro. En menos de un kilómetro le ha pasado algo. No es nada fácil, no es una carrera fácil, sobre todo a nivel mental.
es tu amigo, el miedo. Pues si no tienes miedo, seguramente no vuelvas más. Mais il n'y a que des pilotes réfléchis ici. Il n'y a que des pilotes qui réfléchissent beaucoup avec leur tête. Il n'y a pas de pilotes qui sont suicidaires. Quand je viens ici, j'ai envie de rentrer chez moi. Mon seul objectif quand je viens ici, c'est de rentrer chez moi. Igual que existe el blanco y el negro, pues hay la vida y la muerte. Un día u otro vamos a morir todos, ¿no? Y no, yo creo que no se trata de los años que vivas, sino de la vida que le das a esos años, ¿no? Aquí se corre de verdad, se corre en serio, aquí no puedes fallar. Fíjate con la de tiempo que llevamos haciendo cascos y es el primero que hacemos para la Isla de Man, tío. Es que, claro, también hay que pensar que no hay muchos pilotos que lo hagan. Es que precisamente aquí, además. Claro. Con la tradición de pilotos que tenemos en España, tío, pero no de la isla, es que no... Es otro mundo aquello. Y la primera experiencia allí en la Isla de Man, la verdad que fue algo increíble. Estaba terminando los estudios y había que hacer un trabajo y yo, claro, era un obsesionado del Tourist Trophy de la Isla de Man, pues yo lo quise hacer sobre esto. A la profesora se lo comento y me dice ella misma, pues si yo tengo un amigo que corre allí. Entonces le dije, Antonio Maeso, ¡ay, le conoces! Le digo, es que es el único. No hay otro español, no puede ser otra persona. Conseguí hacerle la entrevista y le propuse el irme ese año a cubrirle un poco las carreras, grabarle y todo esto. Me acuerdo un día que justo iba a salir John McGuinness, que era el primero, y fue como un clic que me dio ahí en la cabeza, que en ese momento bajé la cámara, me quedé mirándole y pensé para mí, yo no quiero hacer fotos, yo quiero ser como, o sea, yo quiero hacer lo que hace él. ¿Qué es lo que le querías hacer arriba, Víctor? Pues en la parte de arriba, cuando vas tumbado encima de la moto, ¿te acuerdas de la cara de Rossi aquella? Sí. Pues un poco de ahí saqué la idea, para que cuando vayas tumbado se vea el este de la isla, el trisquet de la Isla de Man. Vale. La pasión por todo este mundillo de las motos y la competición viene un poco, yo creo, que de la afición familiar al final. Todo esto yo creo que se transmite siempre de padres a hijos, principalmente. Mi padre competía como de una manera aficionada, amateur, pero bueno, o sea, lo vivía con mucha pasión y siempre me transmitía la competición, la amistad con otros pilotos, la aventura, la valentía, todos esos valores que me han ido formando. ¿Cuántos kilómetros son? La carrera son 360 kilómetros. Yendo fuerte. No, escúchame, es una carrera contra el crono. En la Isla de Man, la categoría reina es el Tourist Trophy y luego nosotros ahora mismo estamos haciendo el Man, que es un poco el trampolín para correr en el TT. Si has hecho el Man, si has hecho buenos resultados, tienes ya entrada directa para entrar al TT. Muchos pilotos saltan directamente al TT, pero todavía sin haber aprendido a ir rápido realmente allí.
Es como si estás en MotoGP durante 5 años, pero siempre quedas del 20 para atrás. A mí eso no me crea ninguna motivación. Yo he preferido quedarme en el Manx aprendiendo a ser un piloto ganador, para que cuando llegue el momento saltemos al TT para estar adelante, para ser uno de los pilotos punteros. Desgraciadamente, las caídas y los accidentes son inevitables en nuestro deporte. Yo mismo he sufrido varios. Uno de ellos no hace demasiado tiempo. Un brutal impacto compitiendo en la Extreme E. Pero la pasión y las ganas de volver a correr nos hacen subirnos al coche enseguida y conducir al límite otra vez. En ocasiones hay circunstancias que hacen que nos replanteemos el futuro. Ese accidente a mí me cambió la vida. Me tuve que retirar, sigo teniendo muchísimas secuelas, tengo un pie que no lo muevo y puedo andar de milagro. En este deporte aprendes que cuando te caes te levantas. Y eso desde muy chiquitito. Si no, no te dedicarías a esto. Después del accidente volví, tuve 3 carreras. En una hice quinto, que lo hice bien, la verdad, después de la lesión, y otras 2 me caí otra vez. Y me fui de vacaciones y cuando tuve que volver a entrenar, ya con el contrato firmado para el siguiente año, me metí un día a la cama y me puse a llorar, sin saber lo que me pasaba. Y no dormí en toda la noche. Y al día siguiente llamé a mi familia, les dije, quiero comer con todos. Y les dije, se acabó, me retiro. Mi cabeza quiere, pero mi cuerpo ha dicho, basta. Y mi tío me miró y me dijo, yo lo sabía. Porque al final, los que hemos corrido nos entendemos, sabemos cómo es esto. No es fácil el llegar a decir, hasta aquí, nunca más. Yo no voy a ir arrastrándome de ahora sí, ahora no, al día... Yo tenía claro que el día que pasara lo que está pasando hoy es para siempre. Me retiré jodido, porque no me quería retirar. Y hubo una época que ni veía las carreras en la tele. Me producían un poco de rechazo, porque mi cabeza quería seguir corriendo y no podía. Cada vez que pongo un pie en un circuito, te vienen recuerdos. Buenos y malos. En este sitio me hice daño o aquí gané. Recuerdo mucho a mi tío Ángel. Hay unas imágenes suyas cuando pasó por meta subida en el muro que casi se tira. Y fue un recuerdo que tendré toda mi vida. Yo creo que este deporte, cuando consigues cosas buenas, como te las has jugado tanto, las alegrías son mayores que a lo mejor en otro. Un equipo de fútbol puede ganar una Champions y un jugador haber tenido el peor día de su vida. Aquí no, aquí eres tú solo. Cada vez que sales ahí, te juegas el bigote tú solo, encerrado en un casco con la visera bajada, se hace un silencio completo dentro del casco y es porque sabes lo que vas a hacer en ese momento. Yo nunca pensé que me estaba jugando la vida. Empiezas a decir, bah, ya he hecho lo suficiente, ¿no? Pero cuando estás metido 100% en un proyecto, tienes un objetivo claro que es ser campeón del mundo y eso es lo único que te importa en la vida, no te importa nada más. Y cuando llegas al circuito hasta que te vas, solo hay un único tema que es ganar a los demás, ir más rápido que los demás, adelantarlos y ganar la carrera y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente.
No hay espacio para todo esto que si te mueres o si te matas o si la familia piensa o deja de pensar. Por lo menos en mi caso no había espacio para nada más. Sí que hay mucho espacio cuando es tu hijo. Atención que Axel Pons se ha caído. Se ha quedado en mitad de la pista, los corredores le están esquivando. ¡Cuidado, cuidado! Axel Pons ha sido arrollado. En la primera vuelta del campeonato de velocidad de 125, Axel Pons... En realidad todo fue muy rápido, ¿no? Porque, claro, acababan de salir la primera vuelta y yo no vi ni el accidente, solo vi todo el mundo chillando y me dijeron, Axel, Axel. Cogí la moto y me fui para allí. Lo cual yo no sabía lo que me iba a encontrar, ¿no? El trayecto del box del circuito de Jerez hasta que llegué a la curva de Drysack, bueno, no quiero ni pensarlo porque casi me entran ganas de llorar, ¿no? Es como una sensación de pánico absoluto y la verdad es que fue muy duro hasta llegar allí. Y, bueno, la satisfacción es que ver que mi hijo pues existía, ¿no? Que no se había ido, ¿no? Pero fíjate que después de ese accidente, Axel quiso volver a correr. Estuvo 6 meses sin andar, las 2 piernas rotas, el hígado roto, la pelvis rota. Cada 6 meses estaba subiendo la moto otra vez. Y comparando con otros deportes, es un deporte absolutamente emocionante, arriesgado. El riesgo está, se ve, se nota, y eso es lo que engancha a la gente, ¿no? Bueno, para mí esta también es la primera vuelta después de 2 años, ¿eh? O sea que... No, entonces te habrá olvidado. No se me ha olvidado, ¿no? Pero que me emociona, quiero decir que... Hay muchas historias, tío, detrás de todo esto, macho. No existe esa rivalidad como existe en el circuito corto. Es una camaradería y un ambiente muy diferente a lo que se vive aquí en las carreras. En 2018, con Andy Farrell, que era mi rival más directo, se nos rompió la moto con un tema de electricidad y tal. Y yo llegué por la mañana a la carpa y estaba Farrell arreglando la moto. Es como si como con el que te estás jugando la carrera está allí ayudándote a arreglar la moto para que salgas a pista. O sea, eso no pasa, ¿no? O sea, es algo de aquí. Tienes la salida y aquí tienes la gloria o el cementerio, ¿no? Sí, para recordarte que eres mortal, ¿no? Exacto. Pero bueno, iremos a la gloria, casi seguro. Eso es. Esta es la famosa bajada de Break Hill. O sea, se divide como en 3 partes. Claro, tú imagínate bajar por aquí a 280 con la R6 y no ves lo que hay. Está como, es como un cortado. Y dices, necesitas varias vueltas pasar hasta saber por dónde es. Ahí va, que está en rojo. Ya voy pensando en la carrera. En el bottom of Break Hill, aquí las primeras veces, o sea, te llega a pasar de esto que te quedas sin respiración. Sí. Baja del este de gravedad que hay, ¿no? Uno de los trucos más importantes del circuito es no tocar los frenos. Cada vez que tocas el freno es tiempo que vas perdiendo. Aquí vas enchufadísimo ya, aquí vas en cuarta, quinta... Sí, por encima de 200. Sí, 220, 230, 40, fácil. Y tienes el cartel de 30. Izquierda, y esta es la zona favorita del John McInnes. Le pusieron el nombre así a esta zona. Aquí lo pone, McInnes. O sea, no es por la cerveza, es por John.
Toda esta zona además es súper bacheada. Vas con la moto y súper bacheada. Que de hecho me pasa mucho, veo mucha agua y muchas veces me estoy meando encima de la moto cuando salgo a pista. Y cuando pasas por aquí, por la zona de los baches, Dios, deseas que llegue otra vez la zona lisa porque vas fastidiado. Este es otro punto complicado y tienes que tener la moto muy bien colocada. Si no vas bien, sales para allá. Sales para acá. Tienes que ser muy consciente de que estás bajo un riesgo, ¿no? Cuanto más consciente seas, mejor vas a actuar en consecuencia. La última vez que estuve aquí fue en 2019. Tuve un accidente justo antes de empezar todas las competiciones. Habíamos venido a testear las motos. Quise apretar quizá más de la cuenta, quise hacer lo que no había hecho en 3 meses en 20 minutos. En una de las curvas más rápidas del circuito abriendo gas, salí volando y tuve una lesión bastante fuerte, vamos, hasta el punto que los cirujanos me dijeron que no sabían si iba a poder volver a andar correctamente y volverme a subir a la moto, impensable. Es complicado, sobre todo a nivel mental, una vez que ya te has hecho daño, has pasado tiempo en el hospital, te subes a la moto rápido, pero volver a ir rápido cuesta. Puede haber accidentes, puede haber errores y bueno, pues hay veces que pasan cosas. Nos pusieron bandera roja. ¿Aquí en la isla? Sí, llegando a Ballast Bridge y tuvimos que volver. ¿Y la bandera roja era por una caída o por el clima? Normalmente si es bandera roja. ¿Por una caída? Sí, es porque ha pasado algo. Sí. ¿Tiene que venir helicóptero o algo? Eso es. O claro, cortan el tramo. A mí no me molaría verlo. No me molaría pasar por él. Entonces cortan y esa zona la dejan pues como una zona de trabajo, ¿no? Para que vaya ambulancia, para que vaya, en fin. Lo que hago yo como piloto aquí es disfrutar de lo que más me gusta en esta vida, de mi hobby, que es montar en moto, que es correr, competir. Y es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Llevar lo que me gusta, lo que la verdad me llena, digamos, al sitio que yo creo que por antonomasia es la meca del motociclismo. Respeto mucho a la gente que dice que esto debería estar prohibido, tal. De hecho, el TT fue parte del Campeonato del Mundo de Motociclismo hasta 1970, me parece. Entiendo que es más peligroso que un circuito corto, lo que un circuito tradicional llamaríamos, pero es que lo más tradicional es esto. Mi primera vez en una road race fue alucinante. Cómo se retuerce la moto, las velocidades a las que vas, los sitios por donde pasas. Fue una sensación de, este es mi sitio. La comparación entre un circuito corto y venir aquí a Man o cualquier otra road race es que al final en un circuito corto, sea cual sea, da igual, Jerez, Montmeló, el que sea, te terminas convirtiendo en un robot. Y puedes llegar a rodar a la misma décima o calcando cronos, pim, pam, pim, pam. Al final se trata de tener un tío ahí encima de una moto que frena en ese sitio, tiras,
abres, el control de tracción hará lo que tenga que hacer, sales y tienes ahí, pues yo que sé, unas escapatorias. Y si la moto da 25 volteretas, pues no pasa nada, porque ya lo paga el equipo, a mí no me cuesta un duro del bolsillo, ya lo reparan los mecánicos. En cambio aquí lo que notas es que corres en serio. Vas rozando bordillos, vas rozando árboles, vas rozando muros. I have done 4 times the parade lap. And was incredible to be able to do this. So I know the feeling they get, but the race is completely different to what I do. Cal Crutchlow standing on the brink of a historic victory. Cal Crutchlow has rewritten the history books. To be the first British rider to win since Barry Sheene 35 years ago, the feeling was humbling. So I was happy that I was the one to win, and after that, we never looked back. Over my career, I never raced the Isle of Man TT. My speciality is to ride in the track. But I always look the TT and say, okay, I would like to do. But if I did, I would be divorced. Sure. But I understand why the rider enjoy to do it, because the adrenaline, the feeling must be incredible to do this. Cada competición es diferente a las demás. Cada disciplina tiene sus características y retos. Ahora os quiero presentar a Edgar Torronteras, un pionero en su especialidad y un auténtico apasionado del freestyle. Me he roto casi todas las costillas, creo, de los cuales hay muchas ya que las tengo mal soldadas. Los 2 tobillos. De esta tengo tibia y peroné limpia y abierta también. El fémur me explotó, me rompí los meniscos. La pelvis por 3 sitios. Explosión del testículo derecho. Perforación de pulmones. La clavícula. El omoplato, traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento, de pariar 7 horas. No sé cómo explicarlo. Dios mío, Virgencita, cariño mío, ayúdame y protégeme, por favor. Que vaya todo perfecto. Que no haya ningún problema en la carrería, en la rampa, en el área, ejecutando los trucos, recepción, frenada. Cuidado, papá, mamá, ni de la nena la pequeña. Sin vosotros no podía tirar para adelante. Gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias. Y perdón por mi pecado. Pido perdón por mi pecado. Séme suerte, cariño mío. Que no falle nada. Que luego que se me a casa. Amén. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Me han llamado loco muchísimas veces. Que no lo estoy. Que hay que tener el punto de locura, el salseo, el bling bling. Pero ya está. Yo estoy muy cuerdo. Soy una persona que le temo a la muerte. Mucho.
Y obviamente cuando eres padre, marido y padre, y ves lo que has formado en tu vida, quieres verlo gozar y crecer, quieres vivir, ¿no? Pero voy en moto por placer porque me gusta. Me gusta mucho. Es algo... No sé si más que a mi padre, pero yo creo que ya sí. Eso es muy fuerte decirlo, ¿eh? Pero que me gusta más que todo, ¿eh? Que me pongo casco y que no pienso en nada, ni en la familia, ya te digo, que nada, no hay nada. O sea, es una enfermedad. Y hay muchos momentos que sí que me he roto y en el momento del dolor ese y de ese paso infernal, ya que no salto más, que estoy harto, si es que ¿para qué me he metido? Si es que me cago en 10, si es que no tendría que haber hecho, si es que... ¿Y qué? Si a la semana ya estoy a tope. Bueno, a la semana me refiero. A la hora ya mi cabeza ya quiere saltar otra vez. Tengo un problema que es que mi cabeza a día de hoy no para de innovar. De querer innovar. Buscar una variante, algo. Entonces soy una persona que cuando me voy a dormir, cierro los ojos, pienso en qué podría hacer más. Lo vivo, lo siento, sé real que sale, o que no. El tema de la chapita, que aquí la llevo, que desde el primer año no me la llevo siempre puesta, nunca me la he quitado. Y bueno, pues es un poco pues como a los soldados, ¿no? Para, en caso de accidente, imagínate, aquí no es la moto se cae, se va la grava, saben quién es perfectamente, hay cámaras. Aquí a lo mejor te caes, la moto se va por un barranco o revienta y no saben quién es el piloto que se ha caído, ¿no? Estamos en esta curva izquierdas, súper rápida, cuartas, coge más o menos unos 2:20 en la salida y justamente en este punto en el que estamos ahora mismo es donde Santi Herrero tuvo el fatídico accidente donde pues perdió la vida. Tuvo unas lesiones muy graves a las cuales no fue capaz de sobrevivir, de salir de ellas. Y a los 2-3 días de estar en el hospital, pues no pudo sobrevivir y aquí es donde se lo quedó. La première fois que j'ai roulé ici, j'ai eu vraiment peur. J'ai fait un tour, je me suis arrêté, j'ai posé les pieds par terre, j'avais les jambes qui tremblaient. Et j'ai dit, je prends ma moto, je la mets dans le camion, et je rentre chez moi, ça va trop vite. Je ne suis pas parti parce que je pensais connaître le circuit, mais en fait, je connaissais le circuit quand je roulais dans mon camion. Dans mon camion, je roulais à 60-80 km/h, et là, j'arrivais à mémoriser le tracé et à me souvenir des virages. Suite à mon crash au Dakar, j'aurais dû être... je suis resté 4 jours dans le coma et j'ai fait 2 jours de pronostic vital engagé. J'aurais pu mourir, je pourrais être dans un fauteuil roulant ou dans une caisse en bois, mais aujourd'hui je suis vivant, je suis sur mes 2 jambes, je peux profiter encore de la vie. Je me sens... Quand j'arrive sur l'île de Man, je me sens dans mon élément, je me sens comme à la maison, je me sens bien. Je viens au Tourist Trophy parce que c'est une course qui m'a fait rêver quand j'étais jeune et parce que c'est pour moi le seul endroit, le seul espace de liberté dans le monde où on peut encore rouler à une vitesse dingue sur route. John McGuinness, c'est une légende et c'est le pilote qui m'a donné envie de faire le Tourist Trophy. J'ai rencontré John McGuinness en France sur un salon de la moto, a appris que j'avais fait le Tourist Trophy et le Dakar
Il m'a laissé son numéro de téléphone. Et aujourd'hui, de pouvoir discuter avec une légende comme John, c'est vraiment merveilleux pour moi. Yeah, the TT's definitely my favourite competition. Well, it's the biggest track in the world, hardest track in the world. It gives you the most satisfaction, I think. I have my own corner now. Just coming to the line then, the last man into the line. Just because the man in front of him just dropped the point. We've been successful here at the TT. I don't really know how. I just have. Maybe it suits my style a little bit, but no, it's the best feeling in the world to ride around all, you know, there's 50, 60,000 people all the way around the track. You know, so many different types of tarmac, elevations, jumps, bridges, mountain, you know, I don't know. Yeah, to be back here now after a couple of years is really special again. You know, we've really missed it. It's been part of my life for the last 20 years, and I'm not getting any younger, so it's nice to be back while I can still do it. There's definitely a possibility for me to win, I'm sure. I wouldn't be here if I didn't think I could still win. You know, I'm probably the most experienced guy on the track. I want to come and have a great result, and if I win, it'll just be the icing on the cake. It'll be nice. And when I'm enjoying it and riding my bike, results normally come. You know, there's a lot of pressure on my shoulders, but I just got to take it on and. With the split session of the Super Sport and Super Twins. So the next session will be Super Sport. Après, tu peux te reculer. Ouais, laisse ça. Celle-ci, on la laisse. Es cuando es un short lap que dicen, vale. Cuando hace la vuelta corta. Cuando se termina el entreno, les ponen la bandera roja aquí y los hacen entrar. Pero hoy en principio si vuelvo por el turning lane. Yo no es que sea, por ejemplo, muy creyente ni muy devoto, pero no, a veces, bueno, sí, te santiguas, más que nada porque no es que sea creyente, pero es, yo qué sé, manías, para que todo vaya bien, ¿no? Recuerdo a mis abuelos, pues, porque bueno, mi abuela Anita pues era una persona muy trabajadora, muy luchadora, y bueno, pues ese espíritu luchador, ¿no? Pues que me acompañe, ¿no? Ese espíritu de no rendirte, de luchar y de estar ahí empujando, mal tengas muchas adversidades. Les relations entre les pilotes sur l'île de Man sont vraiment très bonnes. Il y a beaucoup de respect entre les pilotes parce que c'est une course qui est une course extrême où il y a beaucoup de dangers et déjà il y a un respect mutuel parce que quand on prend le départ, on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais on ne sait pas comment ça peut finir. John McGuinness cuenta un poco que antes de irse para el TT, pues deja el césped cortado, todo bien, ¿no? Por si pasara algo, pues que estuviera todo en su sitio. Yo en ese sentido tampoco lo pienso tanto así, pero muchas mañanas tomándome el café, pues sí que he llegado a pensar, a lo mejor este es el último café que me tomo una mañana, ¿no?
pilotes qui sont un peu âgés, parce qu'en fait, il faut comprendre que cette course, le Tourist Trophy, c'est une course d'expérience. Et c'est avec l'expérience qu'on peut rouler vite ici. Il faut du temps pour connaître le tracé, il faut du temps pour connaître tous les virages, pour mémoriser le circuit et pour être bien sur ce tracé. Et il faut des années, ça se fait pas la première année. Et pour ça, il faut rouler. Me parece ver una Aprilia allí, ¿verdad? Hay una, pero que no lleva el colín ni nada, ni lleva... Pero la ETJ otra. No, yo la he visto allí al fondo. So whoever's saying it, keep away, don't bother getting involved. Just keep your opinion to yourself, you know. It's what we do, it's how we make a living, it's what we enjoy, it's what we've grown up around. And I think it's mad, but it's not. We're very talented, not crazy. Vas a salir a pista, sabes el nivel de exposición que existe y si ni siquiera en ningún momento de los 15 días has llegado a pensar en eso, yo creo que no sabes dónde estás. But the riders know the risk. They know that the TT is dangerous, but you could fall off your chair there and die. So the reality is, they know. Aquí se corre de verdad. C'est une course qui m'a fait rêver et que si tes rêves ne sont pas, si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Sí, la vida hay que vivirla y hay que hacer lo que uno siente, lo que uno le mueve, lo que uno le sale del corazón. Y a mí me sale del corazón correr en moto y es la única cosa que realmente me llena. La gente te dice, los pilotos están hechos de otra pasta. Son exactamente iguales. Tienen más ganas que tú de recuperarse rápido para volver a hacer lo que les apasiona. ¿Hasta dónde agarra este deporte, no? ¿Hasta dónde tira el pundonor, el orgullo, el querer demostrarte a ti y a los demás que puedes ser mejor que los otros, no? Eso es realmente excepcional, esa situación, ¿no? Es algo impresionante. Mi pasado, presente, futuro está aquí, porque como no estoy retirado, si comencé la movida y tengo 42 y sigo en la movida. There's nothing more for me to prove or do, really. I'm happy just to grow old and drink beer and come and watch the races, you know. What's the plan? Si consigo ganar finalmente en la Isla de Man, ese será el mejor momento de mi vida encima de una moto. Sostenibilidad, igualdad y superación. 3 conceptos recogidos en esta serie y con la que os hemos ofrecido otra mirada al mundo del motor. Si hemos conseguido transmitiros los valores de unos cuantos que están dando los pasos correctos para cambiar el mundo, ahora os toca a vosotros decidir si queréis seguirles. ¿Aceptáis el reto?